Bienvenidos a un nuevo episodio de VozCap, el podcast del Colegio de Arquitectos Regional San Martín, un espacio donde vamos a dialogar sobre la arquitectura, el urbanismo y sobre la arquitectura sostenible. Así es, arquitecta. El crecimiento de nuestras ciudades trae consigo importantes retos a nivel ambiental, a nivel urbano y sobre todo a nivel territorial. Hoy queremos abordar esta problemática y cuál es el rol de nuestros profesionales, el rol de las autoridades y sobre todo el papel que cumplen los ciudadanos y qué soluciones se pueden abordar para contribuir con un desarrollo mucho más sostenible. Muy bien, queremos agradecer la presencia de nuestras invitadas, a las cuales les vamos a pedir que por favor hagan una breve presentación. Muy buenos días a todos, soy Cristina del Águila, soy abogada especializada en ordenamiento territorial y conservación de bosques amazónicos. Mucho gusto de estar en este podcast de VozCap. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Nuria Sierrate Escudero, arquitecta de profesión, mi especialidad es ecología urbana y gestión ambiental y arquitectura bioclimática. Gracias por la invitación. Muy bien, queremos empezar con el primer tema de hoy, que es deforestación y expansión urbana, y empezaríamos con la siguiente interrogante, ¿no? ¿Cómo evalúan actualmente el impacto del crecimiento urbano en la conservación ambiental de nuestra región? Bueno, el crecimiento urbano en realidad en todos los espacios del planeta es una oportunidad, pero también implica mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque estamos en la Amazonía, estamos en selva alta y por lo tanto el crecimiento urbano en zonas ambientalmente sensibles requiere específicamente que tú trabajes sí o sí un plan de ordenamiento territorial o un plan de acondicionamiento territorial que te defina en qué espacios sí podemos crecer y en qué espacios no y cómo se puede trabajar. Sobre todo, como somos Amazonía, los servicios ecosistémicos están prácticamente alrededor de nosotros y dentro de las ciudades, ¿no? Y creo que eso es lo importante que en este momento se tenga que trabajar a través de los instrumentos y es un escenario relevante. ¿Por qué? Porque a nivel de todo lo que es el país, el proceso de ordenamiento territorial a nivel normativo recién está tomando su vida, ¿no? Y creo que es el momento oportuno para que empecemos a trabajar todos de manera integral. Así es, y es muy importante tomar en cuenta que, como ya hizo mención la doctora, la expansión ha hecho que exista una presión con el territorio, ¿no? Y ante todo también el valor del territorio. ¿Cuál es el valor que nosotros tenemos? Justo San Martín está rodeado de pura naturaleza, pura vegetación, pero la expansión urbana ha hecho que tengamos estos tipos de problemas y que nos olvidemos de estos instrumentos técnicos que hace mención, ¿no? Entonces es importante que cuando exista un crecimiento urbano también podamos ser conscientes de dónde podemos urbanizar y dónde no, tratando de tener el valor de las áreas naturales. Muy bien, complementando lo que acaban de decir, quisiéramos saber específicamente, ¿no?, qué factores están acelerando la deforestación en zonas urbanas y periurbanas. Bueno, lo primero que está sucediendo es este proceso de expansión, hacer un cambio de uso del suelo, ¿no? El segundo factor es que muchos de estos cambios de uso del suelo se están dando de manera informal. Sabemos por los informes que han hecho los colegios de profesionales, el Instituto Peruano de Economía, indica que de 5 viviendas, 3 son informales, ¿no? Y el 95% de informalidad en lo que es vivienda en San Martín es elevado para lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Una zona ambientalmente sensible, ¿no? Y lo tercero es que todavía no estamos implementando los instrumentos de acondicionamiento territorial de San Martín, a pesar que somos uno de los pocos del Perú que tenemos uno actualizado, ¿no? Creo que esos 3 factores para mí están incentivando un proceso de deforestación y también una falsa idea de que compra tu lote alrededor de la Amazonía y tienes el sueño cumplido de que este es tu pedacito de selva, pero sin embargo se está interviniendo en ese pedacito de selva, ¿no? Claro. Haciendo las lotizaciones y con el riesgo de que tampoco tenga los servicios básicos, ¿no? Así es, justo el tema de las lotizaciones creo que es uno de los problemas más actuales que tenemos, ¿no? Que existen estas propagandas en las cuales dicen compra tu lote a un gran precio, pero no es que tenga el lote y nada más, sino también hay que saber el uso del suelo, el estudio, el impacto que puede tener. Acuérdense que también que San Martín
es una zona agrícola y lo que se está haciendo es hacer esos rellenos para poder vender los lotes, ¿no? Entonces, creo que eso es uno de los problemas que más tenemos. Creo que todos tenemos la necesidad de poder tener un espacio donde vivir, pero no todos los lugares son aptos para ese tipo de situación, ¿no? Entonces, en este caso, y a raíz de hacer estas lotizaciones, ¿qué está pasando? La tala ilegal, ¿no? Debemos de deforestar. ¿Por qué? Porque queremos tener un suelo, entre comillas, óptimo para poder lotizar, y no debería ser así. Muy bien, hablábamos de los instrumentos de planificación, ¿no? Mencionaba la abogada que, bueno, tenemos estos diferentes instrumentos a nivel urbano, territorial, ¿no? Pero quisiéramos saber por qué no se aplican, ¿no? O no hay un mayor control frente a la problemática que estamos abordando. Sí, es una pregunta muy interesante y aterriza en una realidad. Considero de que la ocupación del territorio está mucho más adelantado de poder planificar con un instrumento, ¿de acuerdo? O sea, está creciendo y apareciendo en las ciudades, pero no un instrumento que planifique. Exacto, ese es uno. Segundo, en el Perú los planes están para escoger. Mira, solamente en una municipalidad está, obviamente, para lo que es instrumento de planificación urbana, el PAT, el PDU, ahora el PDR, que es el Plan de Desarrollo Rural, pero también están otros instrumentos que se asocian, que es el Plan Local de Cambio Climático, está el Plan de Gestión de Riesgos, está incluso el de Biodiversidad. Bueno, en fin, hay tantos planes, pero que no aterrizan. ¿Por qué? Porque no se definen presupuestos. El gobierno central le dice al gobierno regional, al gobierno local, establece tus planes en base a estas políticas, pero no define presupuestos. Y aparte, el otro tema es que he percibido con los años de que los personales que están dentro de las municipalidades no tienen los conocimientos y capacidades o no son los profesionales idóneos para estar en ese rubro. Entonces, hay una sumatoria de situaciones que hacen justamente que este proceso no se dé y que la informalidad pues aumente y se dañe en espacios sensibles, ¿no? Así es. Como ya ha hecho mención la doctora, es la limitada actualización de los instrumentos acá actualmente, ¿no? Es más que todo acá enfocado en el gobierno local, ¿no? Y ante todo también la débil articulación que hay con la planificación territorial. Nosotros no tenemos esa articulación entre la planificación territorial y la planificación ambiental. Vuelvo a hacer mención, nosotros tenemos muchos recursos naturales, tenemos la cordillera escalera, tenemos como San Martín, Río Avicero, protección Alto Mayo, y todo eso debemos de tomar en cuenta para no perder este recurso natural que tenemos, ¿no? Y tratar de no generar esos impactos ambientales. Muy bien. Hablamos de los problemas que suceden actualmente, ¿no? Pero sin embargo, también tenemos que abordar el problema futuro, ¿no? ¿Cómo afecta la situación que estamos atravesando en estos momentos a las generaciones futuras? ¿Cómo ven ustedes el escenario? Ahí yo tengo una discusión diferente. Yo creo que ya no podemos hablar de generaciones futuras porque, por ejemplo, para los 80, ¿no?, donde yo nací, yo era la generación futura. Y San Martín estaba en un proceso de migración, ¿no?, por las carreteras Fernando Belón de Terry. Entonces, la deforestación hoy nos estamos sintiendo ya nosotros de adultos, y los padres que en esa época eran jóvenes ahora también son personas vulnerables. Entonces, como adulta yo tengo dos problemas, ¿no? El impacto de la deforestación, ¿qué nos sucede? Carencia de agua en épocas de sequía o en épocas de lluvia, también tenemos afectación a nuestras plantas de agua. Y tengo que atender también a un familiar vulnerable, ¿no? Lo mismo va a pasar con las futuras generaciones, entre comillas. Esa generación que viene también va a tener que asumir la misma responsabilidad. ¿Por qué? Porque no hay una mejora, al contrario, se está volviendo cíclico. Entonces es necesario de que ahora cambiemos esa estructura, esa situación, y realmente los profesionales que estamos especializados o vemos el tema de cerca, realmente incidamos a nivel de las gestiones para que se apliquen estos instrumentos que ya nos dicen desde los estudios que tienen cómo vamos a hacer una ciudad.
Así es, el aumento de temperatura creo que es uno de los principales problemas que estamos teniendo, ¿no? El tema de no tener confort térmico, la sensación térmica ha variado tanto y pensar en un futuro creo que no puede ser. ¿Por qué? Porque de por sí creo que ya el clima nos está afectando. Es muy difícil en la actualidad poder salir a la calle y poder usar como que una ropa cómoda. ¿Por qué? Porque el confort térmico ya está como, ya no existe ese confort térmico, ¿no? La sensación térmica ha variado tanto. Por ejemplo, hace mención que lo normal sería solo tener 2 grados más y menos de temperatura para poder estar en un espacio cómodo. Sin embargo, en nuestro caso no es esto. Tarapoto puede tener 30 grados de temperatura y nosotros con sensación térmica de 38-40. Entonces, acá hay un exceso y si nosotros pensamos en un futuro, ¿no? Con este problema que estamos llevando a la par y que cada día está complicándose más, entonces, ¿cómo va a ser el futuro de estas generaciones? Ya no va a haber esos recursos, ya no va a haber esa sensación adecuada, confort térmico. Al contrario, lo que más estamos teniendo en Tarapoto son islas de calor urbano que nos están afectando. Entonces, creo que, como hizo mención la doctora, es muy importante tomar conciencia el ahora, ¿no? Para que nuestras futuras generaciones puedan gozar, disfrutar realmente de este lugar. Particularmente a mí me parece muy bonito como que caminar por la calle y al fondo ver los cerros y que ellos puedan todavía disfrutar eso, porque también es cierto, 80, 90 es como que se veía todo vegetación. Ahora ya no es así. Caminar por Tarapoto no hay vegetación, no hay confort, no hay esa bonita naturaleza que es Tarapoto, ciudad de las palmeras, o Tarapoto, selva tropical. Ya no. Entonces, ¿qué vamos a dar nosotros a las futuras generaciones? Muy bien, en ese mismo contexto, ya un tema bastante tocado, ¿no? en las épocas en las que estábamos en la lucha del tema de Riqui-Ricocha. ¿Qué sucede con el tema de las habilitaciones urbanas que ya se ha mencionado? ¿Cuáles son los riesgos, ¿no? Volver de repente a tocar un poco ese tema que generan estas habilitaciones en estos espacios de conservación. Bueno, bajo el ejemplo de Riqui-Ricocha, por ejemplo, obviamente se va a perder la función ecológica de ese espacio, ¿no? Y aparte de la función ecológica, estaríamos perdiendo también el hábitat de especies endémicas y de espacio migratorio, ¿no? Porque en Riqui-Ricocha llegan aves de Canadá y Estados Unidos. Ahora, los servicios ecosistémicos también los estaríamos perdiendo, que también son oportunidades de desarrollo para las personas de ahora y para más adelante. ¿Por qué? Porque Riqui-Ricocha, por ejemplo, es un punto para avistamiento de aves, ¿no? Hay una campaña anual que se hace para que las personas que les encanta hacer avistamiento de aves vengan acá y lo hagan, lo registren. Incluso está en una plataforma internacional, 2 puntos de Riqui-Ricocha, donde todos los días esas personas especializadas lo publican y lo presentan, ¿no? Entonces, la función ecológica y las oportunidades de desarrollo son 2 cosas que se estarían afectando si las habilitaciones entrarían en espacios tan sensibles como es Riqui-Ricocha. Los corredores biológicos se afectan, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, si bien es cierto queremos hacer ese crecimiento, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también la fragmentación de los ecosistemas. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Si nosotros tenemos esa característica de tener la naturaleza a nuestro alrededor, si queremos crecer, ¿qué va a pasar con las especies endémicas, ¿no? Generamos una contaminación de ruido, una contaminación de aire, ¿no? Entonces, y tanto la flora, la fauna, lo que puede hacer es migrar o simplemente extinguirse, y hay que tratar de ser conscientes con eso. También su valor paisajístico, ¿no? El valor paisajístico que trae tanto turismo a la región también se perdería, y Riqui-Ricocha a veces no es tan valorado y la gente dice, pero eso no me interesa, ¿no? Pero en realidad son muchos los factores que se ven afectados cuando un lugar de conservación como Riqui-Ricocha y otros que tiene la región se ven afectados de esa manera, ¿no? Doctora, en cuanto a los aspectos legales, en este momento, ¿cómo estaría la protección un poco? ¿Cuáles son esos vacíos que han permitido de repente que se den estas situaciones que se podrían dar otra, ¿no? Bueno, así como el Perú tiene un vasto proceso de planes,
también tiene una biodiversidad normativa, ¿no? En este tema, exactamente, y Ricuricocha nos los ha demostrado, ¿no? Está la ley de ordenamiento territorial, el plan de acondicionamiento territorial con desarrollo urbano sostenible, está la ley de protección de humedales, está la ley de ecosistemas frágiles, tenemos todo. El problema es la fragmentación institucional. Ese es el tema principalmente, y la débil articulación que existen entre los actores competentes. Cuando tú quieres hacer un proceso, tú tienes que hacer como que un tour, ¿no? Tienes que ir por la Autoridad Local del Agua, por la Autoridad Regional Forestal, te tienes que ir a la municipalidad, te tienes que ir al Ministerio de Vivienda, porque también es competencia el tema del PAD. Y eso la ciudadanía no está pues en el conocimiento, en el bagaje todos los días para saber, ya, mi plan 1 es ir para acá y luego me voy para allá, no. Entonces, esa fragmentación institucional no permite que se pueda aterrizar en esa biodiversidad normativa. O sea, más que un vacío normativo, lo que hay es la fragmentación de las instituciones para poder cumplir de manera integral con esa normativa que ya existe. Como las ocupaciones informales también, ¿no? Creo que ante todo, como ya hizo mención la doctora, de que tenemos una carta de normativas, todo ese proceso de fiscalización, ¿no? Sí. Es muy importante articular fiscalización y creo que ante todo hacer un monitoreo, porque siempre va a haber un crecimiento, ¿no? Por un tema de necesidad de las personas en general, ¿no? Pero el monitoreo es como que un poco débil y debería ser a nivel territorial. Muy bien, sí, efectivamente, ¿no? Bueno, pasamos a otro de los temas, ya otra de las problemáticas, creo que hemos visto y hemos sido testigos todos, ¿no? El tema de los residuos sólidos. Hay diferentes puntos de la ciudad, ¿no? Esta acumulación de basura, y que no solamente es el problema en sí por la acumulación, sino todo lo que trae consigo, ¿no? Yo, por ejemplo, ayer estaba por la Nueva Vía, ¿no? Y veía en más de 2 puntos un cúmulo de basuras, ¿no? Y justamente veía, pues, alrededor gallinazos, el tema de los lixiviados, ¿no? El tema de las moscas, y creo que también es muy evidente el tema de los olores, ¿no? Malos olores. ¿Cuál es la situación actual del manejo de residuos sólidos en nuestra ciudad? Wow, es la realidad casi en todo el Perú, ¿no? Las municipalidades no tienen realmente la capacidad en tema de recursos para poder hacer un plan de gestión integral de los residuos sólidos, los famosos PIGARs. Tampoco tienen el equipo para poder hacer todo el tratamiento de residuos sólidos. Y empezando porque todavía casi nada en las instituciones municipales tienen bueno, ahora la mayoría tiene botadero, ¿no? No tiene un espacio idóneo como te pide la normativa peruana para poder... Exacto, el relleno sanitario, ¿no? Y al no tener este proceso de relleno sanitario, tampoco puedes pasar a la siguiente fase de que es darle valor a la basura, aprender a distribuir la basura, aprender a desarrollar la educación ambiental en la población, ¿no? Y poder hacer todo este bagaje de en qué termina el proceso de reciclado, ¿no? Como lo hacen en otros espacios. Entonces, realmente el camino es fuerte, o sea, la responsabilidad para las gestiones que se van a seguir es fuerte y ahí es muy importante que cualquier gestor que entre al gobierno local realmente tenga un equipo sólido con la capacidad de poder generar proyectos para poder hacer inversión, articulación con cooperantes, ¿no? Y tener el plan de cómo vas a hacer un plan de gestión de residuos sólidos, por lo menos acorde a lo que se necesita en la realidad amazónica. Creo que ese es uno de los desafíos ambientales urbanos más importantes en la actualidad, ¿no? Hace poco escuché que estaban dando una noticia en la municipalidad que hacía mención que al día sacan de 100 a 120 toneladas de basura al día, ¿no? Pero, o sea, eso es el rango que ellos hacen mención que deberían de sacar, pero nuestra realidad es que son 160 toneladas al día y la pregunta es ¿dónde lo pueden botar? ¿No? Y sí es cierto, es importante tener en cuenta generar rellenos sanitarios, ¿no? Y también dónde, porque no podemos decir que tiene que ser dentro de la ciudad, ¿no? Porque genera un impacto ambiental. Asimismo, creo que sería importante tomar conciencia, tanto si bien es cierto, el gobierno local tiene que tener un buen equipo, ¿no? Y abastecer esa cantidad, ¿no? Pero también hacer un poco de concientización a las personas. Es importante saber el distinguir la basura, ¿no? Como hacen en otros lugares por los colores o
Por último, hace poco que estuve viendo el tema médico, quirúrgico, cómo poder retirar el tema de las jeringas, las agujas. Es un tema importante que sería bueno propagar e informar a toda la población. Relacionado a la educación ambiental, ¿no? Que no se está poniendo ese énfasis y es la parte más difícil de lograr, ¿no? Desde los niños de inicial, hacer de que los niños entiendan cuál es este proceso de poder ellos aprender, ¿no? Digamos, a dividir, a la selección de la basura, a lo que no se enseña desde pequeños. Y ese trabajo tiene que ver con el Ministerio de Educación, que muchas veces no se involucran en estos temas ambientales, ¿no? Eso es un tema también muy importante. Sí, efectivamente, arquitecta. Nos gustaría escucharlas y profundizar un poquito más sobre el impacto ambiental, tanto a nivel urbano que genera este problema, ¿ya? Y a nivel territorial también, ¿no? Ya algo nos adelantaba, doctora. Sí, definitivamente al no tener un plan de gestión integral vamos a ver impactos rápidamente en los cuerpos de agua, ¿no? Tanto a nivel subterráneo como a nivel superficial. Claramente ustedes se van al río Cumbasa y lo primero que van a ver ahí es totalmente una historia desagradable. Río Chilcayo igual. El río Mayo está siendo afectado, por ejemplo, Tonchima e Indoche, ¿no? Que también tienen la misma realidad. Entonces, tenemos un serio problema de contaminación de nuestros cuerpos de agua a nivel ambiental, ¿no? Atmosférico, como lo mencionaste, lo que se ve, la visita de nuestros animales, los gallinazos, que te dicen claramente que ese lugar está en un proceso de deterioro, ¿no? Y bueno, la misma parte paisajística, ¿no? O sea, la Amazonía es tan bonita, hasta una ciudad amazónica es bonita, pero cuando encuentras calles llenas de bultos de basura que no han sido recogidos, ¿por qué? Porque el camión se malogró, el camión no tiene gasolina o el botadero ya no recibe más. Entonces, el proceso es bastante desagradable y estamos expuestos a tener enfermedades y ahí son las personas vulnerables las más afectadas. La contaminación ambiental, la contaminación hídrica, pero es importante, creo que para nosotros poder mitigar este tipo de contaminación, ser conscientes de qué es lo que tenemos, ¿no? Nuestros recursos naturales, como ya se ha hecho mención antes, el deterioro o ya que se está secando el río, ¿no? Que es uno de nuestros factores principales. En la actualidad tenemos muchos problemas de agua, ¿no? Y que sería bueno no esperar, ¿no? A que ya nos quedemos sin fuentes de agua para poder recién hacer algo. Debemos de aprovechar, debemos de tratar de conservar, proteger, ¿no? Tanto el gobierno local, la comunidad, la población, hacer como que un llamado de un aporte que no es necesariamente hacer un gasto o un costo, sino también el informar, el hacer conciencia de esto, porque realmente a nivel mundial vivimos con el tema del cambio climático, el dióxido de carbono, y esto lo estamos teniendo acá, y nosotros tenemos el recurso a exposición, o sea, el recurso natural que podemos preservar tranquilamente para no llegar a estos grados mayores, ¿no? Y quedarnos sin nada. Sí, efectivamente, ¿no? Y yo quisiera sumar, por ejemplo, el tema de cómo se ve afectada la imagen urbana, ¿no? La percepción que tiene la gente de nuestra ciudad, sobre todo de la percepción del turista. Nosotros somos una de las ciudades más visitadas de la Amazonía y del Perú, y justamente pues el turista al ver esta situación se lleva definitivamente una mala imagen, ¿no? Y probablemente una mala recomendación también. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta en este bloque. ¿Cuáles serían las soluciones, digamos, a un corto plazo, a un mediano plazo y a un largo plazo frente a esta situación, ¿no? Para justamente mitigar el impacto de la basura. Claro, lo primero que se tiene que hacer es, de todas maneras, mejorar la infraestructura y los servicios municipales. Eso es básico en este momento, ¿no? Las sinergias institucionales también es importante. Recuerdo hace algunas gestiones pasadas el programa ICA, que es la Fondo de Cooperación peruano-japonés o chino, no me acuerdo, por ejemplo, donó carros al gobierno local, ¿no? Y eso es lo que se tiene que buscar, porque intentar buscar proyectos de inversión pública, ¿no? En un bagaje de donde el Perú tiene miles de municipios, es bastante complejo y puede incluso hasta demorar una gestión total.
Entonces hay que ver esa eficiencia y para eso se necesita realmente un equipo idóneo que tenga la capacidad de conocer el sistema para poder llegar a lograr siquiera un tema de corto plazo. Lo segundo es aprender a valorizar los residuos sólidos. Hay muchas cosas que pueden hacerse y no lo estamos haciendo, ¿no? Y lo tercero que hace un momento mencionaste, mira, es más fácil educar a un niño estratégicamente que reeducar a un adulto que ya viene formado, ¿no? Entonces, el Ministerio de Educación tiene que trabajar con los colegios públicos y privados para formar a ese niño y que ese niño sea el que eduque al padre, ¿no? No sé si alguna vez han visto en la calle que a veces los niños ya guardan las bolsitas de los caramelos y cuando el papá lo hace, lo bota, le dice papá recoge, ¿no? O con una planta. Entonces, esos 3 escenarios se puede trabajar a corto, mediano y largo plazo. Pero se necesita trabajar ya porque los impactos del cambio climático van a influenciar mucho también con el vínculo de los residuos sólidos que no son tratados en su debido momento. Sí. Ante la municipalidad creo que sería bueno ampliar las infraestructuras de valorización y ante todo también el tema de reciclaje, ¿no? Sería importante, si bien es cierto, existen recicladores informales, darles esa formalización, ¿no? Porque también es un trabajo para ellos, ¿no? Y entonces ellos también están expuestos en esto. ¿Por qué no formalizarlos? Y así mismo también generar una educación ambiental permanente, tanto primero al gobierno local y también para los pobladores, porque en este caso también, como ya se ha hecho mención, la separación de residuos es muy importante. Residuos siempre vamos a generar, ¿no? Entonces, pero hay que también limitar, hay que reducir, ¿no? Reciclar y en este caso hacer conciencia de todo esto mediante una participación comunitaria. Claro, las 3 R's es algo que se debe desde pequeños enseñarles y que también las municipalidades, los gobiernos locales pueden implementar estrategias también para que las familias accedan, ¿no? a hacer estos trabajos dentro de casa, ¿no? Yo en mi casa, por ejemplo, he implementado eso con mis hijos. Eso es para residuos de repente vidrios, plásticos. Sí, orgánicos para que... Y había un tiempo en que iban de la municipalidad y se hacía esa selección, pero hace un tiempo ya no van, entonces yo tengo acumulado ahí en mi casa, pero la municipalidad no debe perder eso que se iba dando. Y también en cuanto al relleno sanitario que nosotros tenemos, ya no se abastece, ¿no? Entonces se necesita ampliarlo y se necesita generar en la manera en cómo la basura puede ser recuperada. Y para muchos la basura implica, digamos, riqueza, ¿no? Pero para algunos otros, de acuerdo a su formación, es algo que no sirve, ¿no? Entonces, cambiar ese chip y entender de que se puede reusar, ¿no? Inclusive empezando con la ropa, porque ahora ya se ve mucho la moda circular y eso es algo que poco a poco nosotros también nos vamos concientizando con eso. Bueno, y doy pase a usted con el siguiente bloque. Sí, este bloque ya es un poco final, ¿no? De alguna manera. Vamos a ver un poco las propuestas y soluciones que nosotros también podríamos tener como ideas, ¿no? ¿Qué acciones deberíamos priorizar para proteger el entorno ambiental? Bueno, en lo que son las ciudades, si tenemos un instrumento de planificación urbana, empezar a respetarla, a implementarla y con evidencia, ¿no? Ricocha ha sido como una reacción en la ciudad de que habiendo un plan de instrumento territorial que te decía eso no es para urbanizar, se empezó a dar incluso desde la iniciativa local, del gobierno local, ¿no? Entonces, parte de que empecemos a respetar esos instrumentos porque son instrumentos que no han sido hechos en gabinete, sino han tenido un estudio técnico de diferentes especialidades y que te está diciendo cuál es la naturaleza de nuestro suelo, ¿no? Entonces, en base a su vocación, necesitamos hacer el trabajo. Luego, lo que aún tenemos de servicios ecosistémicos dentro de la ciudad, cuidarlas, ¿no? Los famosos árboles patrimoniales, los humedales, que son un servicio ecosistémico de equilibrio climático. Y Tarapoto, Morales, Lavanda, Cacatachi, pues tiene el privilegio de tener siquiera 2 o 3 que están ahí. Luego los puquiales también, ¿no? Cuidar esos espacios porque son fuentes hídricas que en épocas de sequía a la ciudad le ayuda bastante, ¿no? Y el tercero es que realmente la participación ciudadana se haga valer en sus derechos y deberes.
¿no? Toda la normativa te dice que el ciudadano tiene que participar, que es su derecho y su deber. Entonces necesita ser escuchado y necesita necesita tener un soporte de los colegios de profesionales para que pueda ser escuchado su voz, ¿no? Así es. Es muy importante, además de preservar la parte ambiental urbana, también el ampliar. Nosotros tenemos mucha vegetación en la parte periurbana, que es mucha riqueza vegetativa que puede ingresar a la parte urbana. Entonces nosotros debemos ampliar con conocimientos, con profesionales, no solo también decir el gobierno local en este sentido, sino también trabajar de manera holística, ¿no? Porque un ingeniero ambiental, un arquitecto, un biólogo, un químico, ¿no? También puede ver esta situación porque a las finales trabajar en equipo es importante para que se pueda ver a corto tiempo que sí podemos mejorar la ciudad. Tenemos mucha riqueza vegetativa y tenemos un clima muy interesante que de verdad que puede ser parte de nuestro equipo para poder mejorar toda la parte urbana, ¿no? Y asimismo, también ya enfocados a todo el desarrollo sostenible, es importante implementar un drenaje sostenible, porque también nosotros tenemos ese problema en la ciudad. Entonces, y asimismo, debemos de enfocarnos en dar mayores charlas, conocimientos sobre el impacto ambiental, sobre conocimiento, educación ambiental a los niños, adultos, a todas las generaciones. Y por último, creo que si trabajamos en equipo, lo podemos hacer. Realmente tenemos mucha riqueza de la cual solo necesita una buena gestión, una buena organización para poder tener un buen manejo. Muy bien. ¿Cómo podría el Colegio de Arquitectos, contribuir en la promoción de ciudades sostenibles? Bueno, yo creo que el Colegio de Arquitectos tiene un conocimiento en el cual puede integrar ciudad, territorio y medio ambiente, ¿no? Desde las especialidades que ustedes tienen, creo que podrían dar los indicadores y las estrategias para que se pueda lograr sostener o incrementar el tema verde dentro de la ciudad. Yo considero, por ejemplo, ustedes tienen la capacidad de tener información desde las imágenes satelitales, ¿no? Ahí ustedes pueden ver la diferencia de la ciudad en cómo ha ido creciendo y cómo se ha ido perdiendo los espacios verdes dentro de las propiedades. Entonces, considero de que todavía las huertas que se mantienen en las casas, hacer un tema de trabajo con las municipalidades para que les den incentivos tributarios a estas propiedades que aún mantienen esas huertas y que no las retiren, ¿no? Claro. O sea, hay que buscar estrategias para, en vez de decrecer, hacer una no regresión ambiental, se pueda mantener e incrementar también, ¿no? Yo creo que ustedes tienen un rol muy importante, tienen los 3 escenarios muy claros y pueden darle el buen soporte que necesitan los gobiernos locales, pero también a la ciudadanía organizada, que siempre está vigilante y quiere algo bueno para todos, ¿no? El impulsar la investigación, recopilación de información, ¿no? Nosotros como arquitectos debemos de ser parte de eso. Vemos claramente cómo existe el deterioro o cuál es la falta, ¿no? Hace un momento hice mención sobre el trabajo holístico, que sí sería bueno trabajar con todos los profesionales y generar un plan de acción a corto y mediano y largo plazo, ¿no? En el cual sería bueno el impulsar la conciencia ambiental en medio de las investigaciones. Ya creo que como arquitectos hemos visto la forma de contribuir, viendo que sí hay especies vegetativas que sí pueden integrarse. Entonces, con los otros profesionales, creo que sí, con convenio con el Colegio de Arquitectos, podemos hacer un buen trabajo. Muy bien. ¿Y qué mensaje le darían a las autoridades y a la ciudadanía? Bueno, las autoridades, que los colegios de profesionales están para darles el soporte. Miren, trabajar en la realidad en la que estamos de manera aislada no es bueno. Y se necesita el trabajo de todos, un compromiso individual para un beneficio colectivo. Entonces, es la recomendación que yo les daría a las autoridades, que aprendan a escuchar y a recibir las recomendaciones, porque somos los que estamos día a día viendo la realidad, ¿no? Ellos van a hacer una gestión de 5 años y quizás no conocen el día a día como lo conocemos nosotros. Y desde las especialidades que tenemos, pues podamos dar el aporte, ¿no?
Y en cuanto a la ciudad y a la ciudadanía, bueno, que sigan ejerciendo su derecho y su deber a gozar un ambiente sano y equilibrado, y que siempre estén en constante conocimiento, adquisición de conocimiento. Los colegios hacen actividades, invitan a aprender cosas nuevas, y yo creo que una población menos ignorante es menos atrevida y es más responsable. Es importante tomar en cuenta para las autoridades que, si bien es cierto, han podido generar obras, pero también poder ser un poco más conscientes de cuál es nuestra problemática actual, que creo que vivimos todos los ciudadanos, ¿no? Que es el tema ambiental, el impacto que tenemos diario. Entonces, tratar de generar un poco más de conciencia y asimismo también decir que hay muchos equipos profesionales de los cuales pueden ser partícipes de esto, ¿no? Y como hizo mención la doctora, que puedan escuchar la petición tanto de los colegios profesionales como la propia comunidad. Necesitamos mejorar el medio ambiente, necesitamos darle ese valor ecosistémico que realmente lo tenemos, simplemente darle ese valor, ese espacio, ¿no? En base a normativas, en base a educación. Y asimismo para la población decir que no solo es para nosotros, sino también debemos de tratar de cuidar, preservar lo que tenemos, ¿no? Alrededor de nosotros, que son las áreas naturales, la vegetación, para que esto pueda llegar a las generaciones futuras. Pensemos también para ellos y que ellos puedan continuar en eso y poder disfrutar lo que nosotros en algún momento hemos disfrutado, tener un cielo celeste rodeado de vegetación, porque creo que Tarapoto tiene una bonita naturaleza de la cual tiene que ser compartida, pero también cuidada. Muy bien, agradecemos a nuestras invitadas, a la doctora Cristina, la arquitecta Nuria, por estas importantes reflexiones y aportes sobre la problemática que acabamos de abordar, ¿no? Esperamos contar en un futuro también con su participación. Y bueno, esto sería podcast. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Los invitamos a seguirnos en el siguiente capítulo. Siempre vamos a estar compartiendo información sobre ciudad, sobre arquitectura y sobre medio ambiente. Gracias.